8 de la noche en punto de Colombia. Es un gusto saludarlos en este inicio de semana, darles la bienvenida a esta emisión de Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Hoy vamos a estar hablando de la política de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hemos vivido días de terror, días muy dolorosos para regiones como el suroccidente colombiano y también para Antioquia, y esa es la realidad no solo de estos dos departamentos, del Valle y de Antioquia, sino de muchas otras zonas donde hoy reina la zozobra, el temor por cuenta de lo que consideran un crecimiento casi que desbordado de los grupos al margen de la ley, de grupos de disidencias y también autodefensas que hicieron parte de los frentes de la política de la paz total. El crecimiento de estos grupos es reacción o fruto de esa política, de lo que dicen fue la zanahoria del gobierno en vez del garrote con esos disidentes y con estos criminales. Vamos a analizar esto con expertos para ver si esto tiene algún tipo de relación o si el crecimiento, como lo dicen otras voces, que también es muy importante escuchar, el crecimiento de estos grupos también tiene que ver con factores que vienen de gobiernos pasados, de años recientes. Este es nuestro tema de hoy y vamos a iniciar con uno de los invitados del panel de hoy. Lo van a ver ustedes en pantalla, es Luis Fernando Trejos Rosero, docente e investigador de la Universidad del Norte. Como siempre, doctor Trejos, qué gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Bienvenido. Muy buenas noches, María Camila. Un saludo para ti, para todo el equipo técnico y la audiencia de este programa. Profesor, ayúdenos por favor con su mirada inicial de lo que estaba mencionando hace unos minutos. Muchos dicen que estamos como estamos por la política de la paz total. ¿Qué tanta verdad hay en esa frase? Pues María Camila, yo sí creo que la paz total generó unos incentivos no planificados, no premeditados, que posibilitaron que los grupos armados durante este periodo de gobierno, o sea, en 3 años, hayan acelerado o acentuado un proceso de crecimiento y expansión que se inicia durante la administración Duque, pero que durante la administración Petro no logró contenerse, sino que por el contrario ha seguido desarrollándose. En cierta forma, esto se puede deber, entre otras razones, a una muy mala planificación de la estrategia de paz. Esa mala planificación tiene 2 reflejos que hoy explicarían lo que está sucediendo. Por un lado, no hubo fases exploratorias en las cuales el gobierno se tomara el tiempo con unos equipos robustos para realmente averiguar si los grupos armados tenían una verdadera voluntad de paz y de ponerle fin a sus conflictos armados, sino que se arrancó muy rápidamente en las mesas. Creo yo que aplicando una metodología de ceder mucho para que se avanzara rápidamente y una vez se cruzara el punto de no retorno fuera mucho más caro en términos políticos para los grupos armados mantenerse en armas que continuar en la mesa. Eso fracasó. Entonces se partió asumiendo que todos querían negociar la paz y muchos de ellos han utilizado, digamos, la negociación para crecer y para potenciarse en el mundo criminal. Y por otro lado, otra de las fallas estructurales que hay y que también hacen parte de la mala planificación fueron los ceses al fuego. Hay que recordar que el presidente Petro anuncia los primeros ceses al fuego el 31 de diciembre, tipo 10:30 de la noche del año 2022. Dice que hay 5 ceses al fuego y el 3 de enero, el 2 o 3 de enero, el ELN lo desmiente y dice que con ellos no hay cese al fuego, ¿no? En la práctica, ¿qué sucedió? Los ceses al fuego, que buscaban desescalar la violencia, lo que hicieron fue frenar la confrontación entre la fuerza pública y los grupos armados. Pero como esos ceses al fuego no implicaban cese de hostilidades, los grupos pudieron concentrar todas sus capacidades y recursos en 2 cosas. Primero, en combatir a otros grupos criminales y por eso empezaron a aparecer muchas guerras horizontales. Cuando hablo de guerras horizontales son entre grupos armados en distintas regiones del país y en esas guerras el Estado no aparecía o la fuerza pública no aparecía ni confrontando a los grupos ni protegiendo a la población civil porque el Estado respetaba el cese al fuego, cosa que los grupos armados también lo hacían porque no atacaban al ejército, pero podían confrontar a otros, podían seguir reclutando, extorsionando. Recuerda tú que en plena negociación, cuando se da el fracaso o el fallido intento de secuestro o secuestro del papá de Lucho Díaz, el ELN dice que ellos no tienen que cesar el secuestro porque eso no hace parte de la negociación y ellos necesitan financiarse, ¿no? Entonces, esta fue la tónica de lo que empezamos a ver y 2 años después el gobierno decide desplegar la estrategia de seguridad, lo hace de manera reactiva cuando ya los grupos llevaban mucha ventaja.
y lo hace de forma reactiva porque el Estado Mayor Central en el Cauca estaba asesinando de manera sistemática a indígenas paeses. Y ya el costo político de mantener esa mesa muy elevado, entonces empieza la guerra en el Plateado, una guerra que no ha Sí. terminado, que el gobierno ha ido ganando poco a poco y que creo yo que está directamente relacionado con esa reacción terrorista de estas organizaciones en Cali. Sí, profesor, ya tenemos varios comentarios. Es un tema, la paz total es un tema que genera muchas opiniones divididas, mucho debate en las redes sociales y por eso es tan importante analizar a fondo los efectos de esta política. Nos acompaña también una voz que quizás es de las que más conoce esta problemática de la paz total, los efectos de esta política, la ven ustedes en pantalla. Es Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Laura, un gusto tenerla de nuevo aquí en Sala de Prensa. No, siempre es un gran gusto para mí estar aquí, pues mucho más con otro gran conocedor y académico y amigo, además, como es Luis Fernando. Así es, Laura, le planteo la misma pregunta que le hice al profesor Luis Fernando hace algunos minutos para iniciar. Mucho se ha escuchado esta frase en los últimos días con los ataques terroristas en Cali y también en Antioquia, y es que estamos como estamos por la paz total. ¿Qué tan cierto es eso? Es parcialmente cierto, María Alejandra, es parcialmente cierto. O sea, es decir, sí es verdad que la paz total como estrategia pues genera una serie de incentivos perversos, como muy bien lo señala Luis Fernando en muchos tipos de documentos, pero también es cierto que hay otras razones por las cuales estamos hoy donde estamos. Y digamos que a veces la sobreexposición de la paz como la única razón por la que estamos así, pues nos lleva a error y nos lleva a error no solamente en el diagnóstico, que pues digamos eso es grave para nosotros los analistas, pero sobre todo lleva error a los tomadores de decisiones, que es muy grave porque ahí es donde empiezan a pasarnos cosas. Entonces, ¿qué cosas también tienen que ver con esto? Hay cosas que no tienen que ver específicamente con un gobierno, pero sí con la incapacidad estatal para después de el acuerdo de las FARC, digamos, llenar esos vacíos de control de otro tipo de instituciones que pudieran hacerlo. Ahora, decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil. Te doy un ejemplo. La teoría de posconflicto siempre dice que cuando uno termina un ciclo de violencia, nosotros teníamos unas Fuerzas Armadas muy especializadas en contrainsurgencia, hiper especializadas y formadas, pero para eso, muy para eso. Entonces uno debe trasladar gran parte de esa capacidad a la policía para que la policía pueda llegar a territorio y cumplir funciones de policía. El asunto es que se empezó a hacer ese traslado de capacidades sin entender qué tipo de conflicto estábamos generando. Entonces en ese periodo realmente no había nadie específicamente para proteger a la gente. Los gobernadores 2017, 2018, 2019 no tenían herramientas, especialmente herramientas de policía y de justicia, que son dos cosas que van muy de la mano para entender cosas que eran muy pequeñas y emergentes. Te pongo un ejemplo. En el 2018 hubo un bombardeo a 2018-2019 a un resguardo en Iquira, en el Huila. En ese momento la gobernación no sabía qué hacer y para el ejército todavía no era una amenaza suficientemente grande porque el ejército funciona según el mando civil y lo tenían puesto en otras cosas. O sea, la gran amenaza a la seguridad nacional en ese momento era Venezuela y toda la capacidad militar estaba concentrada en Venezuela, ¿sí? No en lo que se empezaba a hervir como una amenaza interna a la seguridad. Eso se fue creciendo y creció durante el periodo de guerra, que fue el periodo de Iván Duque, pero donde ellos no eran el enemigo principal, ni tampoco lo era el Clan del Golfo. Se hacía cierto control que se hace al crimen organizado, pero y también crecen durante la paz total. Entonces se juntan que no pusimos el presupuesto en los lugares correctos, que desatendimos y fuimos negligentes con una amenaza en curso, que no implementamos el control del Estado, es decir, cuando uno decía, bueno, ya llegó el Estado a las regiones, pues nunca llegó. Nos gastamos 26.6 billones de pesos en los PEDET y no es que sea un fracaso, o sea, la idea es correcta, llevar desarrollo al territorio. Lo que nos pasó es que en la práctica no ocurrió por una combinación de un mal diseño con mucha corrupción. Entonces terminó siendo, digamos, una plata muy valiosa, además, que nos haría mucho, muy felices ahora mismo que se nos terminó perdiendo. Toda esa confluencia de cosas más, por ejemplo, el Estado nunca pudo proteger a los desmovilizados, más de 400 fueron asesinados, nunca llegó con protección efectiva, con inteligencia, con capacidad policial. Hay municipios que siguieron con los mismos 5 policías desde el acuerdo de paz. Entonces, esa combinación de factores es lo que nos tiene hoy como estamos.
Es una combinación de factores, en eso está usted en lo cierto. Pero profesor, si yo le pudiera preguntar en orden de factores, que me diga cuál es el principal error de la paz total. Hay quienes dicen que es que nunca tuvo un mecanismo de verificación claro y definido a la hora de evaluar si se estaba cumpliendo o no con lo acordado, siquiera con los ceses. ¿Usted cuál cree que fue la mayor falla de la paz total? Profesor, Falta no, de planificación. ya. Vuelvo a empezar porque no lo Son, estaba escuchando. No, bueno, son dos causales, bueno, dentro de todas las primordiales, creo yo, primero es la falta de planificación estratégica de la paz total, nunca hubo un documento que orientara esta política, y lo segundo es que se sacrificó la seguridad por la paz, o sea, el gobierno hizo una apuesta muy fuerte durante sus 2 primeros años por la paz y marginó de la agenda pública la seguridad, creo yo, porque esperaba que en la medida en que las mesas avanzaran y se consolidaran los ceses al fuego, no iba a ser fundamental desplegar una estrategia de seguridad, y el gobierno no entendió que paz y seguridad son las dos caras de la misma moneda y llega tardíamente entonces a disputarle militarmente territorios a los grupos armados que ya llevan 2 años de ventaja. Laura, para usted, ¿cuál es ese factor principal? Mira, yo lo voy a resumir en uno que se llama la ansiedad. O sea, fue una política ansiosa. Ansiosa, ¿por qué? En el proceso de paz con las FARC, las comparaciones son odiosas, pero a veces hay que hacerlas. Digamos, tardaron mucho tiempo en conversaciones privadas que ayudaban a entender con quién se estaba sentado negociando. O sea, exactamente esos diálogos que pueden ser largos, que pueden ser tediosos. Vemos que al presidente Petro no le gustaban demasiado por el tiempo que tomaban, pero esos diálogos, digamos, primarios, que son mucho más discretos, que no son una estrategia mediática, son necesarios para que los negociadores puedan establecer cuál es el teatro de acción donde se están moviendo, cómo es el tablero de ajedrez de una negociación. Entonces, ellos no establecieron el tablero de ajedrez de una negociación. Lo segundo es que, digamos, la capacidad humana, técnica y financiera de los principales grupos negociadores, pues no pasaba de nombrar un montón de gente, muchas veces sin nada en común en una mesa de negociación, y soltarlos a la mesa directamente con muy poquita preparación, o sea, con muy pocas reuniones en lo que estaban. Eso redunda en lo que dice Luis Fernando de una paz muy mal planeada. Y eso pues ya todos estamos de acuerdo. Y lo tercero, que creo que es absolutamente, digamos, dañino para los procesos de negociación en general, que también nos han traído muchos beneficios en el país. O sea, no tenemos 3.000 secuestros al año ni 200 masacres al año. Sacamos más de 70.000 hombres en todo lo que llevamos. Los hemos sacado de la guerra, hemos sacado gente en armas, ha sido muy importante. Pero entonces, al hacerlo de esta manera, se disminuye la legitimidad de la negociación como una herramienta legal y legítima del Estado para proveer también seguridad y bienestar a las personas que vivimos en Colombia, y además le da un cierto carácter que el problema no es moral a unos grupos que estaban empezando sin saber qué eran estos grupos. O sea, el Estado asumió que porque venían de una guerrilla eran automáticamente una guerrilla y querían lo mismo, cuando toda la evidencia y los estudios sobre rearme, sobre conflicto armado, sobre cosas así en los que personalmente trabajo, dicen, eso no pasa en grupos que están naciendo. Los grupos que están naciendo, que tienen 1 o 2 años de funcionamiento, no tienen o tienen un muy bajo interés para negociar. Entonces, Mm. claramente ahí el gobierno pecó de una ingenuidad impresionante, especialmente con el caso del Estado Mayor Central. Sí, son varios errores y yo creo que el factor de la ansiedad, doctor Trejo, sí hay que analizarlo acá. Me llama mucho la atención, Laura, porque es que el punto es que esta era la principal bandera, incluso en campaña del gobierno Petro. Se hablaba de una desmovilización rápida, de llegar a un acuerdo de paz con el ELN, es decir, estas eran las principales promesas y miren lo que estamos, ya como que de hecho estamos analizando ya como cuando pasa una guerra, qué fue lo que quedó y cómo se repara esto, pero hay una implicación y hay un mensaje muy fuerte en eso, profesor, cuando se pasa de ser la principal promesa a este tremendo fracaso, ¿no? Yo creo que el gobierno en este momento tiene una encrucijada grande, ¿no? Yo creo que la paz total está en un estado de coma profundo y que eso lo va a obligar entonces a buscar resultados rápidamente en las mesas que aún se mantienen activas.
y esto le puede jugar en contra porque los grupos armados ilegales se van a aprovechar de esa necesidad que tiene el gobierno, y lo que podemos ver entonces, o lo que quizás podríamos ver, son grupos armados que se apacigüen en el sentido de disminuyan violencias a cambio de cosas que les dé el gobierno, pero que todavía están muy lejos de un proceso real de fin de conflicto y de dejación de armas y de desmovilización. Por otro lado, también vemos que los grupos que no están negociando están escalando la violencia porque perciben que el gobierno es débil y reacciona tardíamente ante sus acciones. Y también vemos a un presidente que hoy por hoy le cuesta mucho seguir sosteniendo la bandera de la paz, porque ¿qué pasa? Este contexto de inseguridad en el cual también la percepción de inseguridad se ha elevado, hace que crezca su oposición política, pero especialmente la derecha, que durante mucho tiempo ha hecho de la seguridad su patrimonio exclusivo. Entonces el gobierno tiene que radicalizarse, no solo institucionalmente. Yo sí creo que la llegada del ministro Sánchez tenía esa intención, era mandarle un mensaje a la oposición y decirle, nosotros como izquierda también podemos garantizar seguridad, pero ahora ese mensaje hay que enviárselo a la ciudadanía y a los potenciales votantes del próximo año. Y el gobierno tiene que tirarse duro hacia la derecha, hacia la centroderecha, para quitarles la bandera de la seguridad y asumir el desafío de garantizar y demostrar que la izquierda también puede garantizar seguridad a la ciudadanía, y esto va a implicar entonces no solo la radicalización de su discurso, sino también seguir escalando la guerra por parte del Estado. La pregunta del millón, no sé si Laura tiene eso claro, a mí me parece que la respuesta del Estado en términos militares y de seguridad siempre es reactiva. Es decir, está esperando el golpe de los grupos y no es estratégico porque no anticipa. Entonces hoy, así como no sabemos cuáles eran los objetivos de la paz total o qué era lo que se buscaba con la paz total, yo tampoco sé cuáles son los objetivos de la estrategia de seguridad. No sé si es golpear a los mandos, es decir, objetivos de alto valor estratégico, si es dejarlos sin plata, si es recuperarles territorio, porque tampoco hay una narrativa que nos oriente en este sentido. Entonces, un gobierno que parece que va respondiendo sobre la marcha porque ya está pensando en las elecciones de 2026 y en una oposición que crece cada vez que hay crisis de inseguridad. Sí, pero mire que eso que dice el profesor, quizás lo de la marcha, yo agrego algo ahí cortico, Laura, lo de la respuesta sobre la marcha, lo escuchaba en la mesa de análisis de Blue Radio hace algunos días, dicen que es ahora, pero que hubo los primeros 2 años en que no había ninguna respuesta a lo que pasaba sobre la marcha, incluso cuando se violaba abiertamente el cese al fuego con varios grupos. Sí, eso ocurrió. Digamos, desafortunadamente eso ocurrió. Hubo violaciones a los ceses al fuego que no tuvo capacidad el Estado para decir, bueno, sí o no o hasta dónde. Insistió en procesos. Pero mira, si yo te soy muy honesta, no es muy popular, pero yo hubiera insistido, por ejemplo, mucho más en rescatar el proceso con el ELN, que estaba generando ciertos resultados y acuerdos, en vez de desbocarme de un lado a otro sobre la marcha por un cambio de comisionado de paz, a decir, ahora la paz es un asunto territorial que nadie acaba de entender, porque nadie acaba de entender, o sea, no hay nada distinto ahí que lo mismo que se hizo en el Plan Integral de Consolidación de la Macarena, pero mal hecho. Entonces, eso, digamos que no funcionó. O sea, no solamente en seguridad, sino también en paz hubo cambios sobre la marcha que eran bastante absurdos. Entonces, cambiar una cosa nacional con unos grupos más o menos organizados y sacrificar ese acuerdo por una cosa chiquita con los comuneros del sur que realmente, pues, lo único que sirve es para moralmente subir un poquito el ánimo en algunos territorios apartados, pero que es muy difícil porque incluso ya hay patrones de rearmamiento también ahí en Nariño que hoy en día van mucho más rápido. O sea, al gobierno le faltó paciencia, le faltó estrategia, le faltó táctica también para, digamos, orientar mucho mejor las dos políticas, o sea, la de paz y la de seguridad. Ahora, frente a seguridad, que yo creo que también nosotros a veces giramos sobre algunos mitos, ¿no? En Colombia, como hemos tenido un conflicto armado de carácter político y de tanta duración que finalizó con el acuerdo de paz del 2016, pues estamos muy acostumbrados a que la línea de la izquierda sea una línea menos, o sea, menos proclive al uso indiscriminado de la fuerza, y en eso estamos de acuerdo, y la línea de la derecha, una mucho más proclive al desconocimiento del conflicto, aquí no hay violencia política, etcétera, pero el presidente Petro en 4 años ha hecho las dos cosas. ¿Sí? Y eso en términos por ejemplo, de impacto en la doctrina militar es impresionante porque hay una cantidad de cosas que tienen que hacer las fuerzas militares cuando el líder de las fuerzas, el comandante en jefe, es el presidente, ordena algo. ¿Sí?
todo lo que el presidente ordena tiene que ser interpretado como parte de la doctrina. Entonces, si uno la cambian en 2 años de un momento para otro, o las decisiones acá no son bien explicadas, no son bien trasladadas, pues evidentemente los resultados en terreno tampoco van a ser los óptimos. O si, por ejemplo, yo hago cosas como, esto no es del gobierno Petro, es del gobierno pasado, decir, vamos a fortalecer capacidades de policía y pongo a un montón de policías a perseguir ciudadanos venezolanos, o pongo a un montón de policías a hacer todo. En Colombia la policía tiene que hacer todo, hasta sacar al perrito a pasear. En cambio, digamos, de enfocar lo que realmente se necesitaba en ese momento, que era fortalecer presencia, capacidad, policía comunitaria, justicia, fiscalía, todo lo que significa el Estado en territorio, pues no estamos haciendo nada realmente impactante en política de seguridad. Incluso, y el presidente Petro rompió por eso, pero finalizo con esto muy curioso, porque yo ahorita justo estoy con colegas de toda América Latina hablando de políticas de militarización y de tendencias de militarización. Y mira, hemos demostrado ya con datos, o sea, es innegable que hay gobiernos de izquierda, incluso gobiernos de izquierda autoritarios, casi dictaduras, donde el control de las Fuerzas Armadas es absoluto, los militares están hasta en la sopa. Entonces, casos de militarización desde la izquierda: Venezuela, México, Nicaragua, donde utilizan a los militares ya incluso con propósitos para eliminación del adversario político, y casos de militarización extrema con graves consecuencias a los derechos humanos también los estamos viendo en El Salvador y con gobiernos de ese patrón de la derecha. Sí. Entonces, no es un tema ideológico, ¿sabes? Es un tema de saber qué hacer y de tener el diagnóstico correcto y actuar Mm. en consecuencia. Y yo creo que en eso que usted acaba de decir, Laura, precisamente no hay tinte político en el análisis que hacen los expertos, y es que hizo falta planificación y ejecución alrededor de esta política. Yo quisiera, para terminar, dedicar estos minutos a algo muy importante que ha sido una revelación para muchos colombianos en los últimos días, porque no lo veíamos tan mal de esta manera, en este panorama, con esta radiografía desde hace mucho, y es la conciencia que estamos adquiriendo en torno al debilitamiento de la inteligencia militar. Doctor Trejos, nos decía Ariel Ávila, que conoce también profundamente, de hecho muchos le decimos, lo voy a decir porque él lo sabe, que él hace mucha falta desde que se fue de senador del campo, de parte del campo del análisis en materia de conflicto, porque tiene clara toda la radiografía de lo que es, cómo actúan estos grupos. Y él nos decía en una conversación reciente en Sala de Prensa Blue que es muy diferente el pie de fuerza y llevar 1000 militares a una ciudad que la inteligencia, que una cosa no tiene que ver con la otra, y que la respuesta ante esto, profesor Trejos, es la inteligencia y no tanto la capacidad militar en terreno. Explíquenos, por favor, cómo es que se ha debilitado la inteligencia y si esto también tiene que ver con la paz total. Pues bueno, digamos que como tú lo dices, la inteligencia debe anteceder a los golpes, es la que orienta hacia dónde debe ir la fuerza militar. Desde que empezó este gobierno ha habido toda una discusión sobre el tema del debilitamiento de la fuerza pública, la salida de muchos generales y altos oficiales de las distintas ramas de la fuerza pública, que traían años y bagajes de experiencia. Esto también pasa en la inteligencia. Y recuerden ustedes que el prófugo, bueno, ahora se me va el nombre, la persona que Carlos está Ramón. ahora, Carlos Ramón, El pasó por la exdirector de inteligencia. inteligencia. Exactamente. Pareciera, esto es una hipótesis particular, no sé si Laura tiene más información, el gobierno llegó con cierto temor, cierta distancia, y utilizó a gente del M-19, y eso sigue pasando todavía, no para hacer inteligencia hacia afuera, sino para hacer más contrainteligencia que inteligencia, ¿no? A eso hay que sumarle toda la discusión que se ha dado, ¿verdad? Que tenemos helicópteros en tierra, que ha faltado recursos para mover más tropa, para ser mucho más rápidos en las reacciones, pero la inteligencia ha aparecido nuevamente, y especialmente en 3 situaciones particulares que hemos vivido este año. Primero, toda esa ofensiva militar criminal del ELN en el Catatumbo, es decir, se movilizaron tropas desde Arauca, se concentraron operativos, eso se planificó y nadie se dio cuenta, más de 60.000 personas desplazadas, una cantidad importante de personas asesinadas, y nadie se dio cuenta, ¿no? El ELN reconfiguró
política, ideológicamente todo el catatumbo y el gobierno llegó tardíamente a esa reconfiguración. Posteriormente tenemos el atentado contra el senador Miguel Uribe, que 2 meses después le causa la muerte, y también la pregunta es cómo nadie anticipó esto, qué sucedió, ¿no? Y más recientemente entonces pasa lo de Cali, una situación grave. Entonces lo que vemos es que esto se va escalando y la pregunta es qué es lo que pasa, por qué el gobierno no anticipa, por qué siempre llegamos tarde a esta situación. Y lo que tú dices, o sea, esto no bastaba con tener Cali lleno de policías o de militares si no se había Exactamente. anticipado esto, si no se sabía que este atentado, porque parece que había informaciones que ya lo señalaban. Ujú. Y Estamos hablando de una infraestructura importante, es adaptar camiones, llenarlos de explosivos, movilizarlos por toda la ciudad e instalarlos en los sitios en los que hicieron todo el daño que hicieron y cómo no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces aquí la pregunta, y es lo que se le reclama mucho al gobierno, pero lastimosamente la comunicación y la respuesta del gobierno es confusa, no es clara, se va por las ramas, hace referencias a gobiernos anteriores, habla de otros contextos, queda uno en el aire, y yo sí creo que las fallas ya es muy tarde para corregirlas. Es decir, no creo que en lo que le queda de tiempo a este gobierno vamos a recomponer las capacidades de la inteligencia y vamos a pensar en hacer la inteligencia a esos grupos que, porque están sentados en una mesa de negociación, no quiere decir que no sigan en su operatividad criminal, porque aquí lo que hay que tener claro es que no hay ceses al fuego. Y si no hay ceses al fuego, lo que hicieron las partes en la práctica es seguir negociando en medio de la guerra, y eso el gobierno debe tenerlo claro. Es decir, esto era Mm. previsible y es normal que pase en medio de la negociación, lo mismo lo que sucedió en Amalfi. Entonces también esperamos que el gobierno anticipe, pero que lo golpee, y claro, eso no lo sí. estamos viendo hoy. Y es que la hora es tan real, que inteligencia es tan diferente y debe operar con tanta fuerza, con un músculo que dicen que no tenemos ahora, que el tema de los militares y los policías terminó siendo casi que inservible, porque precisamente lo que buscan estos terroristas es, perdón la expresión, matar policías y militares. Entonces lo ideal, cuéntenos usted, que lo conoce también, ¿qué es lo ideal en materia de inteligencia frente a esta situación y si podemos mejorarlo? Porque es que el panorama es para sentarse a llorar. Pero mira, no, digamos, el tema de capacidades de inteligencia es muy chévere y la pregunta es muy buena porque me permite decir varias cosas. Nosotros podríamos tener al Mossad, ¿sí? Pero si la decisión de dónde debe apuntar el Mossad para encontrar qué cosa, no la toma la inteligencia por sí misma. Digamos, quiénes son las amenazas y qué tipo de amenazas son, cuáles son los riesgos y qué tipo de riesgos son, es una cosa que está sumamente centralizada en el gobierno nacional y en el presidente de la República en particular. Entonces, si yo genero información, primero, si genero órdenes dispersas en ese tipo de, digamos, de entidades, sobre todo en la inteligencia civil, en la DNI, pues voy a tener resultados dispersos y no voy a tener buenos resultados. Entonces, no solamente es un asunto de capacidad humana, de recursos, que sí, sino también es un asunto de orientación estratégica. Y en eso nosotros llevamos muchos años, o sea, hemos perdido mucho tiempo antes de darnos cuenta de que necesitábamos readaptarnos mejor a este nuevo ciclo de violencia. Entonces, perdimos mucho tiempo, digamos, desde que la inteligencia dejó de tener a las FARC como su enemigo principal, desde tuvimos cosas como que le pusieron un chip en la bota al mono Jojoy, eso es impresionante en términos de operación, Claro. hasta claro, o sea, es que es impresionante, ese tipo de cosas son impresionantes. La operación Jaque, digamos, hubo cosas donde la inteligencia estuvo muy metida, pero la inteligencia sabía cómo infiltrar a las FARC, sabía cómo pelear con las FARC y tenía un enemigo y un propósito muy claro. Tanto así que entre ese tiempo, o sea, del 2006 de la desmovilización a hoy, el Clan del Golfo o EGC o AGC es el grupo armado más grande del país, el más fuerte, el más poderoso, y se nos ha crecido el enano todo el tiempo, porque estábamos concentrados en un solo enemigo que era definido como la amenaza. Hoy no, hoy tenemos una multiplicidad de enemigos, un montón de gente que puede convertirse en una amenaza porque tiene capacidad de daño, y entonces decimos, pues pucha, yo sabía hacerle inteligencia a uno, no a 12. ¿Qué hago Mm, para hacer inteligencia a 12 con lo mismo que tengo hoy? ¿Qué necesito? claro. ¿Necesito más gente? ¿Necesito más presupuesto? ¿Qué específicamente necesito? Necesito más tecnología. El gobierno pasado compró Pegasus y tampoco funcionó. Entonces,
realmente yo creo que, Camila, si no tenemos esta conversación del estratégico, o sea, el norte estratégico de la seguridad en Colombia, qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer, indistintamente de ideologías, y yo insisto mucho en eso porque esto nos está llevando por un muy mal camino, la polarización nos toca, o sea, nos toca hacer esto, si no, no salimos de aquí. Sí, es que el tema es que usted da en el punto, el tema más que de posturas políticas, porque hoy mire cuántos Bukeles colombianos hay, cuántas promesas en materia de seguridad hay. Ese no es precisamente el punto que hay que tratar ni la solución para tremenda problemática. Pero bueno, se nos quedan muchos temas por fuera, profesor Trejos y Laura, pero prometo que los vamos a tener como siempre aquí este panel de lujo en una próxima ocasión para analizar lo que viene, porque este va a ser el tema de aquí a la campaña y por supuesto para el próximo gobierno. Un abrazo para los dos y gracias. No, gracias a ti, Buenas siempre noches. es un gusto estar acá en Caracol. El gusto es nuestro y gracias también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, que nos estuvieron acompañando con este análisis de lo que es la política de la paz total del gobierno Petro. Somos Sala de Prensa, sigan conectados, llega la información económica, llega Signo Pesos. Feliz noche.